Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día increíble y lleno de energía. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy seguro va a dar mucho de qué hablar, especialmente para todos aquellos que siguen de cerca el mundo del espectáculo turco, y más aún, las historias que nos dejan con el corazón en un puño. Esas que nos hacen suspirar y preguntarnos si el amor verdadero existe y si su recuerdo puede perdurar para siempre. Hablamos de un amor que al parecer dejó una huella imborrable, y de un protagonista que parece no poder dar vuelta a la página, un verdadero enigma en el panorama de las celebridades. Sí, amigos, hoy vamos a desentrañar los rumores, las sutilezas y las señales que apuntan a que Can Yaman, el carismático actor que ha conquistado corazones en todo el mundo con su talento, su atractivo y su personalidad magnética, todavía no ha logrado olvidar a su expareja, la talentosa y bella Demet Özdemir. Prepárense porque esto se pone interesante, profundo y lleno de matices. Y antes de que nos adentremos en los detalles más jugosos, si son nuevos por aquí y les encanta este tipo de contenido que desmenuza la vida privada de las estrellas, que analiza las entrelíneas de las noticias y que les trae los últimos cotilleos del mundo del espectáculo, no olviden darle a ese botón de suscribirse que ven por ahí abajo y activar la campanita de notificaciones para no perderse ni una sola de nuestras exclusivas investigaciones y análisis. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles lo mejor. Llevamos tiempo siguiendo la trayectoria de Can Yaman y Demet Özdemir, no solo como actores individuales que brillan con luz propia en la pantalla, sino también y muy especialmente como pareja. Su relación, que nació y floreció en el set de la exitosa serie Erkenci, fue un torbellino de pasión, una explosión de química insuperable y una conexión palpable que traspasaba la pantalla y llegaba directamente a los corazones de los espectadores. Los fans de la serie, esos devotos seguidores que se engancharon a la historia de Sanemi Can, y del dúo en general, se enamoraron perdidamente de ellos, de su complicidad, de sus miradas y de la forma en que parecían complementarse a la perfección. Su romance fuera de cámaras solo sirvió para alimentar esa devoción, para confirmar a los ojos de muchos que lo que veían en pantalla no era solo actuación, sino una chispa real. Parecían la pareja perfecta, la imagen misma de la felicidad y la armonía en el competitivo y a menudo volátil mundo del entretenimiento turco. Pero como suele ocurrir en este ámbito, las relaciones, por muy intensas y románticas que sean, pueden ser efímeras y tras un tiempo juntos anunciaron su separación, un anuncio que dejó a muchos con la esperanza, casi una súplica, de que algún día pudieran reconciliarse, de que el destino les diera una segunda oportunidad. Lo que hoy nos trae aquí, lo que ha encendido las alarmas y alimentado las especulaciones, es la sospecha, cada vez más fuerte y con más indicios que la respaldan, de que Can Yaman, a pesar del tiempo transcurrido desde su ruptura, y a pesar de sus nuevas conquistas, sigue teniendo un lugar muy especial, reservado y quizás aún ardiente, para Demet Özdemir en su corazón. ¿Será verdad que no puede olvidarla? ¿Es esa conexión tan profunda que el tiempo no ha logrado diluir? Vamos a analizar en detalle las pistas, las señales y los murmullos que nos llevan a esta conclusión. Una de las primeras y más significativas señales que nos hizo levantar la ceja, prender las luces de alerta y empezar a investigar fue la manera en que Can Yaman habla, o más bien, cómo evita hablar de su relación pasada con Demet Özdemir. En diversas entrevistas, cuando se le pregunta directamente sobre ella, sobre su tiempo juntos, su reacción es cuanto menos particular. Tiende a ser evasivo, a esquivar la pregunta con una habilidad sorprendente, o responde con frases genéricas que si bien insinúan un cariño y un respeto profundo por el tiempo compartido, nunca entran en detalles escabrosos o reveladores. A veces esa evasividad puede interpretarse como un intento legítimo de proteger la privacidad de ambos, de mantener esa parte de su vida personal alejada del escrutinio público. Sin embargo, en otras ocasiones, puede ser un reflejo mucho más profundo, un indicio de que el tema aún le remueve algo por dentro, que le genera una emoción que prefiere no exteriorizar. No es lo mismo hablar de una expareja con una indiferencia total, con un aire de haber pasado página por completo, que hacerlo con una mezcla sutil pero perceptible de admiración, un tono melancólico y a veces una cierta incomodidad. Y es que cuando se le pregunta por Demet, su tono de voz cambia sutilmente, su mirada se pierde un instante en el vacío, como si estuviera reviviendo recuerdos, y sus respuestas, aunque correctas y diplomáticas, carecen de la espontaneidad y la ligereza que suele mostrarse cuando habla de otros temas de su vida personal o profesional. Esa falta de fluidez, ese pequeño temblor en la voz, son pequeños detalles que para un observador atento, dicen mucho más que las palabras.
Además, hemos observado con lupa ciertos me gusta y comentarios en redes sociales que han sido verdaderamente delatadores. Sabemos que en la era digital cada clic, cada interacción virtual, es analizada al milímetro, especialmente cuando se trata de celebridades. No es que Khan siga activamente las cuentas de Demet, manteniéndola en su feed diario, pero ocasionalmente, en momentos que parecen ser de reflexión o quizás de nostalgia, se le ha visto darle me gusta a fotos antiguas de ellos juntos, esas imágenes icónicas de su época dorada, o a publicaciones de fans que, con gran devoción, recuerdan su relación con una nostalgia palpable y la idealizan. Estos gestos, aunque parezcan pequeños e insignificantes en el vasto universo de las redes sociales, en el mundo de la farándula, donde cada clic es escudriñado hasta el último detalle, pueden decir mucho más de lo que aparentan. Es como si, en un momento de distracción, de soledad o de profunda reflexión sobre su pasado, activara ese viejo impulso de conectar con algo que fue inmensamente importante para él. Podría ser una forma inconsciente de revivir esos momentos felices, de reafirmar en su interior la magnitud de lo que vivieron, o demostrar, a quienes saben buscar y descifrar estas señales, que la conexión, aunque rota, aún existe en algún nivel. Es un susurro digital que rompe el silencio de la oficialidad. Otro punto crucial a considerar son las referencias veladas, esos comentarios a medias, que a veces hace en sus entrevistas, especialmente cuando se le pregunta sobre sus proyectos más significativos o las experiencias que lo han marcado de manera indeleble. De vez en cuando, al hablar de sus proyectos pasados, de los papeles que le dieron fama o de las experiencias vitales que lo moldearon, menciona a Erkencicus con una especial dulzura, una reverencia que va más allá del simple agradecimiento profesional. Si bien es completamente normal y esperable que un actor recuerde con cariño y gratitud el proyecto que lo catapultó a la fama internacional, que le abrió las puertas de Hollywood y que le dio una plataforma global, la forma en que lo hace, a menudo mencionándola, energía única, la magia especial que había en ese set de rodaje, parece ir mucho más allá de lo puramente profesional. Los fans más acérrimos, aquellos que siguen cada palabra y cada gesto, saben y sienten que esa magia, para Khan no solo tenía que ver con la calidad de la historia, con la habilidad del director o con la camaradería del equipo técnico, sino que también, y en una medida muy importante, estaba intrínsecamente ligada a la química explosiva y a la profunda conexión que compartía con Demet Özdemir. A veces, incluso al hablar de nuevos amores o de relaciones que ha tenido, se le escapa una comparación implícita, una reflexión que para un oído atento y perspicaz, suena claramente a un nada se compara a lo que viví contigo, a una añoranza de esa intensidad particular. Y por supuesto, no podemos ignorar las coincidencias, los destellos de Demet en la vida de Khan, incluso después de que su relación llegara a su fin oficial. Hemos visto cómo en ocasiones, sus trayectorias profesionales se cruzan de manera curiosa, casi como si el destino jugara con ellos. Por ejemplo, ambos han trabajado en proyectos similares, han sido invitados a los mismos eventos de alfombra roja o han estado presentes en las mismas galas. Y aunque ambos profesionales intentan mantener una distancia prudencial y estrictamente profesional en estos encuentros, las miradas furtivas, las sonrisas tímidas o los comentarios cruzados captados por las cámaras de los paparazzi y los fans siempre desatan una ola de especulación y debate. ¿Es mera casualidad que sus caminos se crucen una y otra vez, o hay una fuerza mayor, un hilo invisible, que los mantiene gravitando uno cerca del otro, a pesar de los intentos por seguir adelante? La verdad es que en este mundo de conexiones, de energía que fluye y de resonancias emocionales, las coincidencias a veces parecen un poco demasiado convenientes como para ser simplemente eso. Hemos sido testigos y hemos sido informados por los medios de comunicación, de los diversos romances mediáticos en los que Khan Yaman se ha visto involucrado después de su ruptura con Demet. Ha habido idas y venidas, apariciones públicas junto a diferentes mujeres, algunas de ellas famosas y otras no tanto, y luego, inevitables rupturas, a menudo tan mediáticas como el inicio de la relación. Sin embargo, la intensidad y la duración de estas otras relaciones nunca han parecido alcanzar el mismo nivel de fervor público, la misma fascinación de los fans o, al menos, el mismo nivel de especulación sobre la profundidad y la autenticidad del sentimiento de Khan, como si lo hizo su relación con Demet. Es como si, a pesar de los intentos públicos de mostrarse feliz y rehaciendo su vida, hubiera una vara de medir invisible, una vara que solo mide la intensidad de la conexión, y las nuevas parejas simplemente no lograran alcanzar la altura de lo que vivió y compartió con ella. Esto podría indicar para muchos que para él, Demet Özdemir representó un antes y un después, un punto de referencia emocional difícil de superar. Además, en el plano personal, en conversaciones más íntimas y menos controladas,
los amigos cercanos de Can Yaman, esas personas que forman su círculo más íntimo y de confianza, en ocasiones, han dejado caer alguna que otra pista, algún comentario que, interpretado en el contexto adecuado, adquiere un significado especial. En conversaciones informales, o en entrevistas menos guionizadas y más espontáneas, algunos de ellos han insinuado que Can todavía recuerda con mucho cariño a Demet, que guarda un aprecio especial por ella y por el tiempo que pasaron juntos, y que su separación fue en realidad un golpe duro, un evento que lo afectó profundamente y del que tal vez todavía se está recuperando en cierto nivel. Obviamente la privacidad de las relaciones personales es sagrada, y los amigos no deberían ser portavoces de los sentimientos íntimos de nadie. Pero estos comentarios, aunque provengan de terceros, alimentan la narrativa de que el vínculo entre Can y Demet fue algo más profundo que una simple relación de pareja pasajera, que hubo una conexión genuina y significativa que dejó una huella duradera. Otro aspecto intrigante que alimenta esta teoría es la comparación que hacen constantemente los medios de comunicación y los fans entre las parejas que ha tenido Can después de Demet y a la propia Demet. Se comenta, se escribe y se debate en foros y redes sociales que el nivel de conexión, la complicidad natural y la pasión que emanaban de Can y Demet eran únicos, irrepetibles. Y es muy posible que Can, en su fuero interno, en la soledad de su pensamiento, también sienta esa diferencia. Quizás al comparar sus experiencias románticas posteriores, se dé cuenta de que lo que vivió con Demet fue algo verdaderamente especial, algo único, algo que es difícil de replicar o encontrar en otra persona. Y es precisamente en ese reconocimiento, en esa comparación, donde puede surgir la dificultad de olvidar por completo el pensamiento persistente de que tal vez se dejó escapar algo valioso, algo irreemplazable. Por otro lado, es fundamental recordar el éxito masivo y arrollador de Erkenci-Kuş. Esta serie no solo los catapultó a ambos al estrellato internacional, consolidando sus carreras y convirtiéndolos en ídolos para millones de personas, sino que los unió en un momento cumbre de sus vidas profesionales, en el apogeo de su juventud y de su fama. Las largas horas de rodaje, la intensidad de las escenas compartidas, el éxito desmedido, la atención constante del público y los medios, todo ese cúmulo de experiencias intensas y compartidas crea un lazo muy fuerte, casi como un pacto, entre las personas que lo viven juntas. Es posible que para Can los recuerdos de esa época dorada, de ese éxito sin precedentes, estén intrínsecamente ligados a Demet, a la persona con la que compartió esos momentos de gloria. Y que cada vez que piensa en el éxito de Erkenci-Kuş, en la magia que rodeó esa producción, inevitablemente también piense en ella. Ahora, la pregunta del millón, ¿por qué no la olvida? Las razones pueden ser múltiples y complejas, como lo son los sentimientos humanos. Quizás fue su primer gran amor, el amor que marca la vida de forma indeleble, o quizás fue el amor que vivió en un momento particularmente importante de su desarrollo personal y profesional, un momento de transición y descubrimiento. Tal vez la conexión fue tan genuina, tan profunda y tan auténtica que las experiencias posteriores, por buenas o intensas que fueran, no lograron disolver esa huella imborrable. O quizás, de forma más poética y filosófica, simplemente hay personas que marcan nuestra vida de una manera tan profunda y trascendente que su recuerdo y su influencia perduran para siempre, desafiando el paso del tiempo y las circunstancias cambiantes. Y todo apunta a que Demet Özdemir parece ser una de esas personas para Can Yaman. Es comprensible que como figuras públicas, sus vidas amorosas estén constantemente en el ojo del huracán, sujetas a un escrutinio público implacable y a un sinfín de especulaciones. Pero también es cierto que detrás de las cámaras, de los flashes de las cámaras y de los titulares de los periódicos, hay personas reales, con sentimientos reales, con experiencias vitales que los moldean y los marcan de forma profunda. Y en el caso de Can Yaman, las señales que hemos analizado, esas sutiles evasivas en las entrevistas, esos me gusta fortuitos en redes sociales, esas referencias veladas a proyectos pasados, y los comentarios más o menos discretos de su círculo más íntimo, todo apunta con una consistencia llamativa en la misma dirección, que la figura de Demet Özdemir sigue presente en su memoria, en sus recuerdos y, quizás, de forma muy profunda en su corazón. En resumen, hemos explorado las diferentes pistas, los indicios y los matices que sugieren con fuerza que Can Yaman podría seguir sin olvidar a Demet Özdemir, a pesar del tiempo transcurrido y de los intentos públicos de rehacer su vida sentimental. Desde su forma de hablar de ella, esa cautela casi imperceptible, hasta sus actividades más o menos discretas en redes sociales, pasando por las referencias sutiles en entrevistas que evocan un pasado especial y los comentarios más o menos directos de su círculo cercano, todo indica que la relación que compartieron dejó una marca profunda en él, una marca que, a pesar de los nuevos capítulos y de los nuevos personajes que han aparecido en su vida,
parece que aún no se ha borrado del todo. Y hasta aquí llegamos hoy con este profundo análisis sobre uno de los misterios del corazón en el mundo de las celebridades turcas. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión en el mundo del corazón, de los sentimientos y de los recuerdos de nuestras celebridades turcas favoritas, esas que nos hacen soñar y fantasear. Me encantaría saber qué piensan ustedes al respecto. ¿Creen que Khan todavía piensa en Demet? ¿Consideran que estas señales son concluyentes o solo meras coincidencias? ¿Han notado ustedes alguna otra señal que respalde o desmienta esta teoría? Déjenme sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios, me encanta leerlos, debatir con ustedes y conocer sus opiniones. Su participación enriquece enormemente nuestro contenido. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido interesante y les ha mantenido enganchados hasta el final, no duden en darle un buen me gusta para que sepamos que les ha encantado, compártanlo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fans de Can Yaman y de Mehmet Özdemir, y por supuesto, si aún no lo han hecho y quieren seguir recibiendo este tipo de contenido exclusivo, suscríbanse al canal para no perderse nuestras próximas investigaciones, análisis y primicias. Nos vemos en el próximo vídeo con más secretos desvelados y más historias fascinantes. Hasta pronto y gracias por acompañarnos.